¿Qué ocurrió realmente durante los 3 días en que Jesús estuvo en la tumba? ¿Bajó al infierno a confrontar a los ángeles caídos o su propósito era liberar a los justos que esperaban en el Seol? La historia de esos 3 días es mucho más profunda y misteriosa de lo que solemos pensar, y hoy te invitamos a explorarla. Quédate con nosotros y profundiza en tu comprensión de la historia sagrada. Cada paso que des hacia un mayor entendimiento de lo que sucedió en esos días cruciales te acercará más al corazón de Dios. En toda la Biblia hay un patrón poderoso. El tercer día es un día de resurrección, de restauración. Este número simboliza renacimiento tras la adversidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el tercer día es un día en que lo que parece estar muerto vuelve a la vida, resurgiendo más fuerte. Y así fue con Jesús, quien sabía que su destino lo llevaría a la cruz. Nada, ni siquiera las tentaciones de Satanás, pudo desviarlo de su camino. Cada paso que dio estuvo dirigido hacia ese sacrificio divino, un sacrificio que cambiaría la historia para siempre. Nosotros, con frecuencia, caemos en distracciones y nos alejamos de nuestros objetivos, pero Jesús nunca vaciló. Mientras nosotros a menudo nos desviamos, Él marchaba con firmeza hacia su propósito. Este sacrificio no solo nos enseña sobre la obediencia, sino sobre la fidelidad inquebrantable a la misión de Dios. El caso de Judas es un ejemplo de cómo las fuerzas del mal pueden corromper a quienes caminan cerca de la luz. Judas, quien había sido uno de los discípulos más cercanos, permitió que la codicia y la oscuridad lo consumieran, traicionando a su maestro por 30 piezas de plata. La multitud, manipulada por el odio, eligió liberar a Barrabás, un criminal, en lugar de a Jesús. Incluso Pilato, al encontrar a Jesús inocente, se lavó las manos de cualquier responsabilidad y condenó a Jesús a la cruz. Satanás, sin embargo, creía que había ganado. Pensaba que, al incitar a la multitud a rechazar a Jesús y condenarlo, estaba alcanzando la victoria definitiva sobre el Creador. Satanás y sus demonios observaban desde las sombras, convencidos de que habían logrado su objetivo, que la muerte de Jesús significaba el fin del plan divino. Pero mientras Satanás celebraba lo que pensaba que era su triunfo, Jesús y el Padre sabían lo que estaba por ocurrir. Jesús soportó cada golpe, cada clavo, cada insulto con una humildad y amor que desafían nuestra comprensión. Incluso en el dolor más extremo, oró a su Padre pidiendo perdón para aquellos que lo crucificaban. Tenía el poder de liberarse en cualquier momento, pero eligió permanecer en la cruz, llevando sobre sí el peso de los pecados de la humanidad. Lo hizo por ti, por mí, por cada persona en este mundo. Este sacrificio tiene un propósito profundo. Jesús comprende tus luchas y tus caídas porque vivió como un ser humano. Conoce de primera mano lo difícil que puede ser caminar en este mundo, pero también sabe que el camino no es imposible. La promesa de Isaías 40:31 nos recuerda que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán sin cansarse, caminarán sin fatigarse. Este mismo principio fue vivido por Jesús en su sacrificio, donde su obediencia y su fidelidad abrieron un camino para que todos tuviéramos acceso al Padre. Y mientras todo esto sucedía en el Gólgota, Satanás creía que había ganado. Pensaba que la muerte de Jesús era el fin, que su sacrificio no tendría ningún impacto sobre el curso de la historia, pero estaba completamente equivocado. En ese momento, Dios desataba un poder que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La muerte de Jesús no solo cambió el destino de él mismo, sino el de todos nosotros. Lo que Satanás no sabía era que mientras el mundo creía que todo había terminado, algo sobrenatural estaba ocurriendo. En el mismo instante en que Jesús entregó su último aliento, una gran oscuridad cubrió la tierra. La atmósfera estaba impregnada de una energía que no podía ser explicada, y aquellos que eran testigos de este suceso sabían que no estaban presenciando simplemente la muerte de un hombre común. Era la culminación de un plan divino, la victoria de la vida sobre la muerte. Cuando Jesús entregó su espíritu, la cortina del templo, que separaba el lugar santísimo de la gente común, se rasgó de arriba a abajo. Esta cortina representaba la barrera que había existido entre Dios y el hombre. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios una vez al año, pero con la muerte de Jesús, esa barrera fue destruida. Ahora, el camino hacia la presencia de Dios quedó abierto para todos, sin excepción. A través de la muerte de Jesús, todos los que creen en él pueden acercarse al Padre. Y no solo eso, Mateo 27:51 nos cuenta que la tierra tembló y las rocas se partieron. No fue un simple terremoto, fue una manifestación física del poder espiritual que acababa de desatarse. Las tumbas de muchos muertos se abrieron, y algunos de esos muertos resucitaron, caminando por la ciudad. Lo que estaba ocurriendo no era solo un evento físico, era una manifestación del poder de Dios que alteraba todo lo conocido. La victoria sobre la muerte estaba ya en marcha. Sin embargo, aquellos que se oponían a Jesús no querían que este movimiento
movimiento continuara. Los principales sacerdotes y los fariseos, temerosos de que sus seguidores pudieran difundir rumores sobre la resurrección, acudieron a Pilato y pidieron que el sepulcro fuera asegurado. Mateo 27, 62-64 nos cuenta cómo solicitaron que se pusiera un sello y se colocara una guardia para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y afirmaran que había resucitado. Lo que no sabían, sin embargo, es que aunque el cuerpo de Jesús permanecía en la tumba, su espíritu ya había hecho algo extraordinario en el mundo espiritual. Durante esos 3 días, Jesús no estaba inactivo. Aunque su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu ya estaba llevando a cabo un plan divino mucho más grande que lo que los ojos humanos podían ver. La resurrección de Jesús no fue solo un evento que ocurrió en el futuro, la redención ya había comenzado en ese mismo momento. Algunos interpretan que la proclamación mencionada por Pedro en su primera carta, capítulo 3, no fue hecha por el Jesús resucitado, sino por el Espíritu Santo a través de él. De acuerdo con esta perspectiva, no necesariamente ocurrió entre la muerte y la resurrección de Jesús, sino que este momento de proclamación pudo haberse dado mucho antes, durante los días de Noé. Pedro podría estar sugiriendo que Noé, mientras construía el arca, también predicaba, advirtiendo sobre el juicio venidero de Dios. Así, Noé sería considerado un portavoz de justicia, lleno del Espíritu Santo, quien es identificado como el Espíritu de Cristo según 1 Pedro 1:11. Sin embargo, a pesar de la paciencia de Dios, la gente de esa época rechazó el mensaje, lo que resultó en que sus almas, al morir, fueron enviadas al infierno, donde permanecen encarceladas hasta hoy. No obstante, esta no es la única interpretación. Otros creen que, tras su muerte, el Espíritu de Jesús ascendió directamente al cielo para estar con el Padre. Este punto de vista se basa en las palabras que Jesús le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si esta interpretación es correcta, Jesús habría ido al paraíso inmediatamente después de su muerte. Sin embargo, esto abre el debate sobre qué ocurrió en esos 3 días. ¿Fue Jesús al infierno a proclamar su victoria sobre los espíritus encarcelados o ascendió al paraíso con el Padre? Este es un tema fascinante para la reflexión y me encantaría saber qué piensas tú, espectador. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Crees que Jesús descendió al infierno para proclamar su victoria o estuvo en el paraíso con el Padre? Deja tus comentarios de manera respetuosa, ya que estamos explorando un tema profundo y complejo y todas las opiniones son bienvenidas. Para los discípulos, esos días fueron una agonía indescriptible. Su líder, su maestro, había sido brutalmente asesinado y ellos se encontraban sumidos en el miedo y la desesperación. Algunos, como Pedro, llegaron a negar conocer a Jesús, destrozados por la culpa y el dolor de ver cómo su mundo se desmoronaba. Se escondieron, inseguros de lo que les depararía el futuro sin su maestro. Sin embargo, las palabras del profeta Oseas trajeron una luz de esperanza en medio de esa oscuridad. Oseas 6:1-2 decía: venid y volvamos a Jehová, porque él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta profecía, aunque dirigida al pueblo de Israel, también apunta directamente a la resurrección de Jesús en el tercer día, tal como fue profetizado. Jesús, fiel a su palabra, resucitó al tercer día. El domingo por la mañana, muy temprano, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para embalsamar su cuerpo, pero cuando llegaron, encontraron que la enorme piedra que sellaba la tumba había sido removida. Al entrar, se dieron cuenta de que el cuerpo de Jesús no estaba allí, pero lo que sí encontraron fue algo aún más impactante. 2 hombres con ropas resplandecientes les anunciaron que Jesús había resucitado. Estos ángeles no solo les dieron la noticia, sino que también les recordaron que esto era exactamente lo que Jesús les había predicho antes de su muerte. Imagínate por un momento la mezcla de emociones que esas mujeres sintieron: asombro, confusión, miedo, pero también un destello de esperanza. Lo increíble estaba sucediendo frente a sus propios ojos. La tumba estaba vacía. Aquí surge una pregunta fascinante: ¿habrán pasado estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba antes de apartar la piedra? ¿Habrá habido una conversación celestial, un momento solemne entre el Hijo de Dios y estos seres celestiales antes de que él regresara a la vida terrenal para pasar otros 40 días con sus discípulos? La Biblia nos da algunas pistas interesantes sobre lo que pudo haber ocurrido entre la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, relata el encuentro de Jesús con María Magdalena después de su resurrección. Cuando ella lo vio y quiso abrazarlo, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta declaración plantea una pregunta intrigante: ¿por qué Jesús no permitió que María
María lo tocara. ¿Qué significa que aún no había subido al Padre? Mientras exploramos las diversas teorías sobre los 3 días que Jesús pasó entre su muerte y su resurrección, nos enfrentamos a una de las preguntas más intrigantes: ¿por qué Jesús descendió al infierno? Algunos textos apócrifos ofrecen una visión más detallada de lo que pudo haber ocurrido. Aunque las Escrituras no nos dan una explicación detallada sobre por qué Jesús descendió al Hades o al infierno, estos textos apócrifos escritos en los siglos posteriores a Cristo intentan arrojar luz sobre este misterio. Estos relatos ofrecen una perspectiva diferente sobre el papel de Jesús en el reino de las tinieblas y el propósito de su descenso. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos. En Lucas 24, 36, 49 encontramos un poderoso relato de este encuentro. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Los discípulos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Jesús no solo se les apareció, sino que también les dio pruebas físicas de su resurrección, mostrándoles sus heridas y comiendo con ellos. Les explicó que todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios y que ahora el poder del Espíritu Santo sería derramado sobre ellos. Durante los 40 días siguientes, Jesús pasó tiempo con sus discípulos, preparándolos para la tarea que tenían por delante. Les enseñó sobre el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo, que sería derramado sobre ellos para continuar su obra. La gran pregunta sigue siendo: ¿por qué descendió Jesús al Hades? ¿Qué fue a hacer allí? Las fuentes apócrifas, como el Evangelio de Nicodemo, nos brindan una perspectiva interesante, sugiriendo que Adán, los profetas y los santos del Antiguo Testamento estaban en el infierno esperando la redención. Según este relato, Jesús descendió para liberarlos, trayendo luz a las tinieblas más profundas. Al ver la luz que irradiaba Jesús, Adán le pidió a su hijo Set que informara al arcángel Miguel sobre lo que estaba sucediendo. Set transmitió un mensaje que había recibido de Miguel: Dios me ha enviado para decirte que sé que deseas obtener el aceite de la misericordia para ungir a tu padre Adán y poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, ese aceite no estará disponible hasta que pasen 5000 años. Entonces, el Hijo de Dios vendrá a la tierra, resucitará a Adán y a los muertos, será bautizado en el río Jordán y ungirá a todos los que crean en él con el aceite de su misericordia. Este aceite, la gracia, será para los que sean bautizados en agua y en el Espíritu Santo, otorgándoles vida eterna. El relato concluye con la redención de Adán, quien entra al paraíso junto al árbol de la misericordia, simbolizando que Jesús no solo vino a redimir a los vivos, sino también a aquellos que habían muerto antes de su llegada, cumpliendo la promesa de salvación desde los principios del tiempo. En el Evangelio de Nicodemo, el descenso de Jesús al Hades tiene un propósito claro: liberar las almas de los justos y derrotar al enemigo, Satanás. Según este texto, Jesús descendió al infierno con la misión de liberar a los que habían creído en Dios y fueron fieles a su mensaje, incluidos los profetas. Este acto culminó con la derrota de Satanás. Al principio, Satanás no entendía de dónde provenía la luz brillante que iluminaba su reino oscuro, pero pronto se dio cuenta de que su dominio estaba en peligro y, lleno de pánico, ordenó a sus demonios reforzar las puertas del infierno. Sin embargo, una voz poderosa ordenó abrir las puertas, ya que el Rey de la Gloria quería entrar. Los justos que aguardaban en las sombras exclamaron en adoración: «Abre al Rey de la Gloria, el Hijo de David», profetizado por Moisés e Isaías. Satanás, confundido, preguntó: «¿Quién es este Rey de la Gloria?». Y los ángeles respondieron: «El Señor fuerte y poderoso, vencedor en batalla». En ese instante, las puertas de bronce se rompieron, y aquellos que estaban encarcelados por la muerte se levantaron liberados. El Evangelio de Nicodemo describe cómo la presencia de Jesús en el infierno desató un caos entre las fuerzas del mal. Jesús, en su forma humana, iluminó el infierno con una luz nunca antes vista. Los demonios, aterrados, exclamaron, preguntándose quién era él, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, un soldado y un general, un rey de la gloria muerto en la cruz, pero ahora vivo. Aunque llenos de furia, sabían que estaban derrotados. Jesús condenó a Satanás, quien permanecería bajo la furia divina por los siglos de los siglos. Luego, Jesús se dirigió a los justos que habían sido condenados al Hades debido al pecado original y les dio la buena noticia de que serían testigos de la condena del pecado y la muerte, que él vencería con su sacrificio en la cruz. Al tomar la mano de Adán, Jesús le dijo: «Pasa tú y todos tus hijos, mis justos». En ese momento, Adán y los justos comenzaron a alabar y glorificar a Jesús, pidiéndole que dejara un signo de su victoria sobre la muerte. Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán,
liberándolo a él y a todos los justos, quienes ascendieron desde las profundidades del infierno hacia el paraíso, siguiendo a Cristo. Al llegar al paraíso, se encontraron con dos figuras, Enoc y Elías, quienes según la profecía habían sido apartados por Dios para un propósito especial al final de los tiempos. Estos dos hombres esperaban la venida del Anticristo, a quien confrontarían en Jerusalén antes de ser asesinados, solo para resucitar al tercer día y ascender al cielo en una nube. Este relato culmina en la victoria de Jesús sobre el infierno y la muerte. Su descenso al Hades no solo liberó a las almas justas, sino que también dejó un sello de victoria sobre las tinieblas. A través de la luz de Cristo, las oscuridades del infierno fueron disipadas y los lazos de muerte que mantenían a las almas cautivas fueron rotos para siempre. El Evangelio de Nicodemo nos ofrece una poderosa imagen de la redención que Cristo trajo al infierno, mostrándonos que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Finalmente, este relato no solo resalta la victoria de Jesús, sino que nos recuerda que su sacrificio redentor tiene un impacto eterno. La historia revela la esperanza y la promesa de que, al final, la justicia y la verdad prevalecerán y las fuerzas del mal serán derrotadas por completo. La victoria de Jesús en el Hades es solo el comienzo de un desenlace eterno en el que la luz de Dios triunfará para siempre. Lo que ocurrió en esos 3 días cambió la historia de la humanidad para siempre. La victoria de Jesús sobre la muerte no solo trajo libertad a los vivos, sino también a los que habían partido antes de él. Una redención total que transforma todo lo que conocemos. Si te ha tocado este mensaje y quieres seguir profundizando en la historia sagrada, no olvides suscribirte a nuestro canal. Da un like y activa la campanita para que nunca te pierdas un video que te acerque más a Dios. Nos vemos en el próximo video.